Adelante, Saúl. Adelante, adelante. Leo un poquitito aquí tu currículum y ya te dejo aquí. Bueno, Saúl Aguilar Amezquita con nosotros aquí presente, es candidato a doctor, maestro en psicoanálisis por el Instituto Mexicano de aquí en el IMPACT, es maestro en antropología social por el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados en CIESAS Golfo. Y este es titulado, ok, Máster 2 en psico, ¿eso es en el francés? Ok, bueno. Bien, licenciado en psicología por la Universidad Intercontinental. Se queda aquí con usted. Gracias. Buenas tardes. Para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes, pues en otro evento científico, uno más. Pues antes que nada quiero agradecerles pues a la directora, a la subdirectora, el jefe de enseñanza, a las jefes de clínica, pues a toda la comunidad del IMPACT, porque creo que es notorio el esfuerzo que se hace día con día para enaltecer el nombre del instituto. Bueno, mi ponencia se titula Intereses sociopolíticos, un poco de historia y psicoanálisis. En ella pretendo revisar algunos datos del pasado para contribuir al análisis que pretendemos hacer desde el psicoanálisis humanista a nuestra realidad actual. Una de mis motivaciones fue realizar una reflexión acerca de los intereses que llevaron a la destrucción del conocimiento tanto en Alejandría como en Frankfurt. Sobre los otros temas que abordaré, algunos ya se han mencionado, como lo del encuentro entre Freud y Marx, la conexión individuo-sociedad, la importancia de la psicología social, la teoría del carácter o la dialéctica. Y precisamente pretendo profundizar un poco más en este método que utiliza el psicoanálisis humanista. Y bueno, pues terminaré realizando una pregunta, cuestionando la importancia que tienen los medios de comunicación y las instituciones educativas, pues para difundir el conocimiento. Entonces, empezamos con la Biblioteca de Alejandría. En realidad es poco lo que se sabe con exactitud sobre la biblioteca. Parece que fue fundada entre los años 285 y 246 a.C. Se dice que coleccionaba manuscritos, panfletos y hasta animales, pero son muchos los mitos que se han forjado en torno a ella. No sabemos cómo se veía arquitectónicamente, cuántos libros tenía, pero desde un principio podría decirse que fue humana y divina a la vez. Son muchos los intereses sociopolíticos que entran en juego cuando se habla de difusión del conocimiento. ¿Acaso fue el califa Omar de los musulmanes quien mandó destruir la biblioteca por motivos religiosos? ¿Se perdió el tesoro que albergaba por culpa de los romanos? ¿Fueron los cristianos los que arrasaron con ella? Los gobiernos pueden impulsar el desarrollo del conocimiento con esfuerzo e inversión o dejar que se extinga con indiferencia y desidia. La Escuela de Frankfurt. Fue en otro periodo histórico cuando economistas, sociólogos, historiadores, filósofos, estudiosos de la cultura popular y psicoanalistas crearon el Institut. Un grupo de valientes intelectuales de izquierda que estaban en descontento con su contexto social se enfrentaron al reto que implicaba la exteriorización de sus pensamientos. Jay, al escribir sobre la historia de la Escuela de Frankfurt, nos dice, cito, los intelectuales que toman su función crítica seriamente han tropezado con un desafío cada vez más riguroso para escapar a la capacidad de la cultura para silenciar su protesta. Pero, ¿fue la cultura quien silenció a estos intelectuales? ¿Acaso fueron nuevamente los intereses sociopolíticos? Antes de participar activamente junto con otros psicoanalistas, Fromm ya había empezado su impresionante producción científica en el Instituto. Su primera aportación fue un ensayo sobre la dimensión psicológica de la investigación social. Pero, un año después, con la ascensión de los nazis al poder, el Institut fue cerrado y el gobierno confiscó más de 70,000 volúmenes de la biblioteca. El futuro de una organización declaradamente marxista que tenía que ser sombrío, ya que en ella trabajaban casi exclusivamente hombres de ascendencia judía,
al menos según los criterios nazis. La teoría crítica. Sus orígenes se remontan a mediados del siglo XIX, cuando los sucesores de Hegel aplicaron sus enfoques filosóficos a los fenómenos políticos y sociales de Alemania. Los denominados hegelianos de izquierda fueron eclipsados por Marx, y al paso del tiempo el matiz filosófico del pensamiento hegeliano sería reemplazado por un enfoque de la realidad social más científico, a veces positivista, postulado por marxistas y no marxistas. Fue hasta el siglo XX cuando se formularon serios interrogantes metodológicos y epistemológicos sobre la teoría marxista de la sociedad. Precisamente fueron los integrantes de la Escuela de Frankfurt quienes se preocuparon por el método dialéctico al explorar las posibilidades de transformar el orden social por medio de una praxis humana. La superestructura cultural de la sociedad se concentraba en la estructura y el desarrollo de la autoridad por un lado y la aparición de la cultura de masas por el otro. ¿Cómo integrar el marxismo y psicoanálisis? Reich, Marcuse, Lowenthal y Landauer inauguraron el Instituto Psicoanalítico de la Escuela de Frankfurt, pero de sus miembros, Fromm destacó pronto como la figura más importante y pronto llegó a ser uno de los más prominentes entre los denominados revisionistas neofreudianos. Materialismo histórico y psicoanálisis. Fromm pensaba que el psicoanálisis era una psicología materialista y que debería clasificarse entre las ciencias naturales. Cito. Freud señala los impulsos y las necesidades instintivas como la fuerza motriz de la conducta humana. Comenzó a suponer que dos grupos, los instintos de autoconservación y los sexuales, servían como verdadera fuerza motriz de la vida psíquica del hombre. Freud creía que la estructura instintiva tenía que ver con la constitución física heredada y con las experiencias vitales de la primera infancia, y que ambas creaban una cadena complementaria para psicoanalizar. De tal modo, el método psicoanalítico es exquisitamente histórico porque trata de entender la estructura de los impulsos mediante la comprensión de la historia de vida. Ni el psicoanálisis ni el materialismo histórico parten de ideas, sino de la vida, de la observación, de las necesidades terrenales. Cito nuevamente. Están muy cerca, en especial en su valoración de la conciencia, que los dos ven, no tanto como la fuerza impulsora de la conducta humana, sino como el reflejo de otras fuerzas ocultas. Pero cuando se trata de la naturaleza de los factores que realmente condicionan la conciencia del hombre, parece producirse una irreconciliable oposición entre las dos teorías. El materialismo histórico la ve como la expresión de la existencia social, mientras que el psicoanálisis la ve como determinada por los impulsos instintivos. De tal forma, el materialismo histórico será materia importante para la psicología, para la sociología, pero a continuación seguiremos analizando el método dialéctico, materialismo dialéctico y psicoanálisis. El materialismo dialéctico surge en oposición a la dialéctica idealista de Hegel, como ya se dijo. En tanto que Hegel concebía la dialéctica como de los conceptos como el elemento motor originario del desarrollo histórico, también consideraba al mundo real solo como el reflejo de las ideas o los conceptos que se desarrollan dialécticamente. Marx convirtió dicha concepción del mundo en una concepción materialista, reconociendo el devenir material como lo originario y considerando las ideas como algo dependiente de él. Wilhelm Reich resume algunos de sus principales postulados. Bueno, es un proceso que no es exclusivo del pensamiento, sino que también tiene lugar en la materia. El materialista dialéctico capta el devenir material de la realidad objetiva. Tanto el desarrollo social como el de los fenómenos naturales ocurre a través de contradicciones internas, para lo cual es necesaria la dialéctica, que tiene lugar a través del choque de elementos contrarios. Dicha oposición no es absoluta, sino que existe una mutua compenetración, como en humanismo y barbarie. Pero bueno, por otro lado, Reich analiza el desarrollo de un síntoma neurótico. Cito, se desarrolla de la relación del yo con la sociedad que primero rechaza y luego reprime el surgimiento de un instinto. Sin embargo, la sola represión de un instinto no es suficiente para causarlo. Para ello es necesario que el instinto reprimido supere la represión y se manifieste en forma distorsionada
que es lo que aparece como síntoma. La situación contradictoria exige la solución. El choque entre elementos son la exigencia del instinto y a la vez de una realidad que reprime su satisfacción o la castiga. Entonces el yo del individuo entra en conflicto. Creo que la aplicación del método dialéctico es inevitable para explicar cómo funciona la vida psíquica. El desarrollo de la investigación que se ha hecho en Alemania tuvo una gran influencia en el mundo occidental, pero este método, a través de las aportaciones científicas de Fromm, también ha permeado al mundo oriental, ya que ha podido observarse un interés creciente en sus investigaciones. En años recientes, Zimmer, miembro de la Sociedad Internacional Erich Fromm, identificó cerca de 700 ponencias, tesis de maestría, así como libros y artículos detallados sobre sus ideas. El materialismo dialéctico y el psicoanálisis son dos herramientas que van a unirse para entender cuestiones sociales. En un principio, el psicoanálisis se ocupó solo de la psicología individual, pero cuando se pensó en que la sociedad está compuesta de individuos que se someten a las mismas leyes psicológicas y que en su inconsciente podrían encontrarse ideologías y esquemas de conductas compartidos, se intentó pasar a una psicología social analítica. Pueden emplearse técnicas psicoanalíticas para descubrir fuentes ocultas o conductas irracionales en la vida social para descubrirlas en religión, las costumbres, la vida política y la educación. El psicoanálisis incluyó presuposiciones que hacen que su método sea útil para la psicología social, ya que se elimina todo conflicto con la sociología. La psicología social nos puede ayudar a entender lo que pasa con las masas, con las mujeres, con los trabajadores, obreros, campesinos, así como con las condiciones económicas de diferentes grupos sociales. Fromm nos dice que, cito, la psicología social trata de conocer los rasgos psíquicos comunes a los miembros de un grupo y explicar tales rasgos en términos de experiencias de vida compartidas. Pero estas experiencias no se encuentran en el reino de lo personal o lo accidental, sino que son idénticas a la situación socioeconómica de dicho grupo. De tal manera, la psicología social trata de entender el aparato instintivo de un grupo, su conducta libidinosa y en gran medida inconsciente, en términos de su estructura socioeconómica. En Anatomía de la Destructividad Humana, Fromm se pregunta si el hombre es un ser racional, un animal social o alguien que simboliza. Utilizando el método dialéctico responde: la índole del hombre no puede definirse en función de una cualidad específica como el amor, el odio, la razón, el bien o el mal, sino solo en función de las contradicciones fundamentales que caracterizan la existencia humana. Las necesidades existenciales se manifiestan en pasiones como el amor, la ternura, el afán de justicia, la independencia, la sinceridad, el odio, el sadismo, el masoquismo, la destructividad, el narcisismo. Las llamo pasiones arraigadas en el carácter. Carácter social e intereses sociopolíticos. La teoría del carácter social fue desarrollada como una forma de integrar a Freud y a Marx. Fromm observa que la conducta de las personas difiere de acuerdo al modo de producción y su marco cultural, y piensa en utilizar herramientas del psicoanálisis para solventar una falla en la teoría marxista: demostrar cómo la base económica puede convertirse en la superestructura ideológica. Así, propone el carácter receptivo, explotador, acumulativo, y cuando se fueron trasladando de la manufactura a los servicios, observó uno nuevo, el mercantil. Este tipo fue el dominante de la personalidad social en el siglo XX, pero ya en este siglo, Michael Macovin, retomando su teoría, introduce el carácter social interactivo. El nuevo modo de producción, conocimiento, servicios requería de un carácter social que fuera naturalmente colaborador y abierto al cambio constante. La posmodernidad trajo consigo una serie de características peculiares: relaciones superficiales de poco compromiso, la negación de afectos dolorosos o angustiantes, sensación de soledad o depresión, entre otros. Coderch nos habla de las pandemias actuales. Cito: otra característica de la sociedad posmoderna estriba en que las diferencias generacionales se borran y no existe una figura paterna que brinde ideales a seguir o proteja ante la sensación de vulnerabilidad para enfrentar al mundo. Por esto los límites se transgreden, las perversiones, las patologías sociopáticas y los problemas fronterizos están a la orden del día.
Ahora bien, retomo lo de las pasiones arraigadas en el carácter para conectarlo con el tema de las bibliotecas y los intereses sociopolíticos. Fromm nos habla de lo racional e irracional de las pasiones. Cito, las pasiones favorecedores de la vida serán consideradas racionales porque fomentan el desarrollo y el bienestar del organismo, mientras que las pasiones que estrangulan la vida deben considerarse irracionales porque estorban ese desarrollo y bienestar. Pero es necesario precisar algo. La persona cruel o destructiva se ha hecho así porque le faltan las condiciones para su crecimiento. Sus pasiones son irracionales para las posibilidades del hombre, pero son racionales en función de la situación social e individual particular en que vive una persona. Entonces, las desapariciones de las bibliotecas fueron pasiones irracionales, ya que eran puntos importantes de actividad cultural y difusión del conocimiento. Fueron construidas para tratar de alcanzar un bienestar social, pero los intereses sociopolíticos en cada periodo acabaron con años de investigación. Una situación particular provocó el incendio de Alejandría y otra, que favoreció el narcisismo social en contra del pensamiento judío, provocó la eliminación irracional de todo lo que tuviera que ver con ello. Estos epistemicidios son solo dos ejemplos de lo que se ha hecho en contra del desarrollo y del bienestar social. ¿Cuánto conocimiento hemos perdido a lo largo de la historia? ¿Qué otros sucesos se relacionan con la destructividad? Los hechos históricos relacionados con ella están ampliamente documentados. La historia de la guerra es una crónica de asesinatos y torturas despiadados e indiscriminados. Muchos de esos sucesos dan la impresión de orgías de destrucción. Se castraba a los hombres, se desventraba a las mujeres, se crucificaba a los prisioneros o se les echaba a los leones. Siempre hay condiciones externas estimulantes como los conflictos religiosos o políticos, la pobreza, el aburrimiento extremo y la insignificancia del individuo, pero también hay razones subjetivas, fuerte narcisismo colectivo, nacional o religioso. Y un poco contestando a la pregunta de ayer acerca de si el hombre es agresivo por naturaleza, Fromm pensaba que no es la naturaleza humana que hace una súbita aparición, sino que el potencial destructivo es favorecido por ciertas condiciones y movilizado por acontecimientos traumáticos. Desde un punto dialéctico, tanto la creación como la destrucción pueden ser excitantes y atractivas. En México, por ejemplo, durante la Revolución, un personaje era especialista en cortar orejas y las traía prendidas de un pedacito en su vestimenta. Las orejas cortadas eran colgadas en su ropa como trofeos. La representación de la violencia se encuentra en la inmoralidad, la corrupción y en las injusticias sociales que están ampliamente documentadas, pero que no es agradable escuchar. Aguilera nos dice que la representación simbólica de la violencia en la literatura y en la vida diaria se ha manifestado con el narcotráfico, la delincuencia organizada y la explícita corrupción de malos gobiernos. Pero bueno, esto no es un fenómeno actual. Coderchi y Plaza nos dicen que la historia de la humanidad se ha dividido en periodos. En cada uno aparecen contradicciones, incoherencias y aspectos disociados que se niegan porque son dolorosos o vergonzosos. En su opinión, los procesos disociativos fragmentan los sistemas y dificultan su funcionamiento, hasta que emergen nuevos procesos que reorganizan el funcionamiento social. En todas las sociedades se han documentado situaciones destructivas y muchas veces el potencial violento se favorece por ciertas condiciones, aunque también pues hay abusos de los derechos humanos, pobreza. Para las sociedades posmodernas existe un individualismo exacerbado. Cada quien ve por sus intereses sin tomar en cuenta la sociedad, sin pensar en que todos somos parte del mismo sistema y sin tomar en cuenta que vivimos en una misma comunidad cada vez más interconectada. El psicoanálisis relacional pondera la relación interpersonal como una de las bases para desarrollar el sí mismo. Coder lo propone y Plaza lo proponen como una terapéutica social. Cito, la globalización económica propaga un mercado libre en el mundo. No es difícil ver que la supremacía del capitalismo se traduce en valores individualistas y competitivos, lo que implica que las empresas y las corporaciones transnacionales se ocupen más bien por sus ganancias económicas que por el bienestar social. El problema reside en que los estados más poderosos
No tienen en cuenta que el mundo es un sistema y que las decisiones que tomen en un presente, con el tiempo van a retornar con consecuencias para todos los habitantes del planeta. Estos suprasistemas económicos sociopolíticos constituyen sistemas de acogida distorsionados, cuando no perversos, que van conformando la forma de ser de sus integrantes, al mismo tiempo que van siendo transformados por ello. ¿Cuáles son las crisis actuales que afectan a toda la matriz relacional de los individuos? Los riesgos mundiales actuales tienen que ver con el calentamiento global, la capa de ozono, los desastres naturales, etc. Pero también con riesgos fabricados, como pueden ser el resultado de la economía y las intervenciones tecnológicas o científicas sobre la naturaleza. Un nuevo descubrimiento científico, en lugar de limitarse a ampliar nuestro dominio por la naturaleza, acaba produciendo nuevos riesgos y nuevas incertidumbres respecto a los efectos psicosociales de la ciencia y de sus aplicaciones. Y finalmente, para terminar con esta ponencia, me gustaría dejar una pregunta abierta. ¿Cómo puede beneficiarse la sociedad a través de las instituciones educativas y los medios de comunicación? Yo considero que si el psicoanálisis quiere beneficiar a grandes grupos, tenemos que tomar partido y elegir el lugar desde donde podemos hacerlo. Tal vez sea desde la academia. Considero que los medios de comunicación y las instituciones educativas son sitios privilegiados para emprender esta tarea. Muchas gracias.